El tema que vamos a ver esta mañana es anunciando lo que hemos visto y oído. Y fíjense que cuando nosotros renacimos, cada uno de nosotros recibió Espíritu Santo. Fue creada una nueva criatura en nosotros. El milagro del nuevo nacimiento es el milagro de milagros, pues a través del sacrificio del Señor Jesucristo, pero no solamente de que Él entregó su vida, sino que además Dios le levantó de los muertos y nuestro Señor Jesucristo se sentó a la diestra del Padre, porque todo eso es el milagro, no solamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino que además Dios le levantó de los muertos y que además fue ascendido a la diestra del Padre. Todo eso es el milagro. Entonces, a partir de eso, y que viene Espíritu Santo por primera vez allá en el día de Pentecostés y los apóstoles son presentados como la primicia. Los primeros en recibir Espíritu Santo ya que se iba a quedar dentro de ellos, porque anteriormente solo estaba disponible, que venía en manifestación. Pero desde ese día viene Espíritu Santo y viene para quedarse. Entonces, de ahí para acá, todos los que ahora hemos tenido la oportunidad de confesar que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, recibimos Espíritu Santo y una nueva criatura es creada en nosotros. Entonces, anunciando lo que hemos visto y oído, cada uno de nosotros cuando recibió Espíritu Santo, cada uno de nosotros cuando pasó a formar parte de esa familia creyente, todos recibimos un paquete grandotote, ¿no? Mis manos no pueden alcanzar la magnitud de ese gran paquete que nosotros recibimos, que fueron dones de ministerio, derechos de filiación, fruto del Espíritu, operación de la manifestación, y nosotros recibimos muchas cosas con las que Dios nos ha equipado y nos ha hecho completamente completos. Pero viene y con ese maravilloso paquete, Dios nos da el ministerio de la reconciliación. Bueno, Dios nos da ese maravilloso privilegio que conlleva una maravillosa responsabilidad. El ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a anunciar? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto y oído? Lo vamos a descubrir a lo largo de esta enseñanza. Quiero que vayan, por favor, en primer lugar a Primera de Juan, a la primera epístola de Juan, y vamos al capítulo 1. Vamos a ver. ¿Qué dice este versículo? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Ya casi lo tenemos. El tío va a hacer la pauta para que yo empiece a leer. Cuando yo vea que él ya tiene su versículo, ya voy a empezar a leer. Bueno, porque él es el que tengo en cámara. Primera de Juan, capítulo 1, le dije, versículo 3. Dice de la siguiente forma. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Maravilloso versículo. Lo que hemos visto y oído. Cuando hablamos de lo que hemos visto y oído, es lo que tú has conocido de la palabra de Dios. Es lo que hemos experimentado del cumplimiento de esa palabra en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros anunciamos. Nosotros anunciamos la integridad de la palabra que nos ha sido mostrada por nuestro Padre Celestial a través de hombres, de ministros, mujeres y hombres que se han dedicado, que se han comprometido con Dios y que en algún momento de nuestra vida nos las expusieron, y gracias a ese trabajo de amor, pues nosotros conocimos la palabra. Pero vean que en algún momento se nos tuvo que anunciar a nosotros para que ahora pudiéramos ser parte de todo esto. Alguien tuvo que abrir la boca, anunciar y darnos a conocer lo que en su momento conoció, lo que experimentó en la palabra,
y nos lo dijo a nosotros. Y nosotros ahora que hemos creído, ahora nosotros hemos recibido el llamado de anunciar, como lo dice Juan en esta epístola, que dice lo que hemos visto y oído. Él estuvo de cerca con los demás apóstoles, estuvo de cerca con nuestro Señor Jesucristo, recibieron las enseñanzas de Él, experimentaron los maravillosos milagros que fueron hechos a través de manos de nuestro Señor Jesucristo, así como también a través de ellos, porque ellos también pudieron ministrar, pudieron hacer milagros extraordinarios que Dios los hizo a través de ellos, a través de su acción. Pero ¿qué habían ellos visto y oído? Ellos oyeron las enseñanzas de su maestro y vieron de primera mano todos esos milagros. Ahora nosotros tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y tenemos el ejemplo de los apóstoles. Sigamos viendo, sigamos viendo. Vayamos por favor a Hechos, porque esa no es la única vez en que se menciona esa frase, lo que hemos visto y oído. Eso anunciamos. Vayan por favor a Hechos en el capítulo 4 y vamos a ver el versículo 20. Hechos capítulo 4 y versículo 20. Estamos en un contexto en el que acababan de suceder todos estos maravillosos acontecimientos que nuestro Señor Jesucristo había resucitado y luego pues sucedió el acontecimiento de la ascensión y ya venían ellos del día de Pentecostés de haber recibido Espíritu Santo y haber manifestado y empiezan ellos con un gran fervor, empiezan los apóstoles a declarar, a dar testimonio y a contar estas maravillosas obras que habían sucedido. Entonces, vayan por favor a Hechos, les dije, capítulo 4, versículo 20. Y volvemos a escuchar esta frase. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero ahora se pone aún más bueno esto. Porque fíjense que este versículo está en un contexto de que Pedro y Juan empiezan a ser perseguidos. Y no solamente ellos, sino los apóstoles. Después de que sucede el día de Pentecostés, Pedro da un discurso donde muchas personas, Pedro da testimonio, empieza a hablar y a testificar. ¿Y saben qué? Después de eso que Pedro habló, de ese discurso que Pedro dio, como 3,000 personas se añadieron, dice, ese día a la iglesia. Ya quisiéramos nosotros a veces hablar la palabra y que cuando lo testifiquemos, imagínense, como 3,000 personas se añadieron aquel día. Y ya venían ellos de dar testimonio y bueno, sucede el milagro del cojo, de aquel hombre cojo de nacimiento que se sentaba siempre a la entrada del templo La Hermosa. Y ustedes se acuerdan que dice que este hombre era cojo de nacimiento y se sentaba siempre a la entrada del templo. Y va pasando Pedro y Juan a la hora de la oración y de repente le dice, mira, y le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y dice que le agarran los brazos y al momento se le afirmaron los tobillos. Lo levantaron y al momento se le afirmaron los tobillos. Y con todos esos maravillosos milagros que estaban sucediendo, con todas esas cosas increíbles que estaban pasando, de repente, bueno, el adversario siempre entrando en acción. Pedro solo quiero preguntar, ¿me están escuchando bien? Que de repente veo que se queda la pantalla en pausa. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Entonces empiezan a tener obstáculos, empiezan a tener persecución. Ellos se paran en ese momento y dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero vean, vayámonos un poquito atrás y veamos en el versículo 1, ahí mismo del capítulo 4 donde estamos. Y dice, hablando ellos al pueblo, estamos hablando de los apóstoles, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Se fueron todos los principales de ese tiempo sobre ellos
Y saben que el versículo 2 dice que estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban resentidos de que, de que enseñaran y anunciaran a la gente sobre el milagro maravilloso que había ocurrido, sobre aquel que fue crucificado, pero que su historia no quedó hasta ahí, sino que Dios le levantó entre los muertos y a través de él, de todo eso, se abre una nueva administración, que es de la cual estamos disfrutando nosotros. Esa gente fue resentida a hacer presión para que estos hombres no anunciaran la palabra, para que no anunciaran la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos van resentidos. Nosotros, esa palabra resentidos, nos da la pauta para saber quién era el que se estaba moviendo, que era el adversario. Bueno, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El adversario va todo lo contrario al deseo de Dios. El deseo de él es que la gente no sea salva y que la gente se mantenga ignorando la verdad de la palabra. Entonces, a medida empezamos a accionar, pues el diablo va a empezar a tratar de obstaculizar. Entonces, el versículo 3 dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Bueno, entonces los llevaron presos porque por estar enseñando la palabra, por eso, porque estaban anunciando y enseñando, por eso los llevaron presos. Pero miren, al contrario de lo que estaba pasando, de las acechanzas del adversario, al contrario de eso, el versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Allá atrás habían sido 3,000, como 3,000, hoy eran como 5,000. Era más, había crecido el número. Entonces, bueno, esto le molestaba en gran manera al adversario y esto le molestaba a todos aquellos que promovían las obras de él. Entonces, se llevan preso a Pedro y a Juan, por eso se los llevaron preso. Pero vámonos hasta el versículo 16. Vámonos hasta el versículo 16. Ya avanzando un poquito. Y dice, bueno, leamos el 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Estaban ahí discutiendo qué iban a hacer respecto al asunto. Versículo 16. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Aunque estemos resentidos, aunque nos enojen, no podemos negar lo maravilloso que ha sucedido. Imagínense, aún ellos estaban conscientes de esa situación. Y entonces dice el versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Pero ellos no sabían con quién se iban a topar. Porque dice, amenacémosle. Y bueno, y estaba serio. Nosotros sabemos que una amenaza de parte de los principales, de parte de las autoridades, pues pesaba hasta la consecuencia de perder la vida. Entonces, y en el versículo 18 dice, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, y eso es lo que me encanta. Eso es lo que me encanta, porque nosotros hemos sido llamados a anunciar lo que hemos visto y oído. Y le dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Bueno, si ustedes que son los religiosos, si ustedes que son los principales, si ustedes que se creen que todos lo saben, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, les dicen. Y rematan con el siguiente versículo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué corazón tan convencido el de estos hombres. A mí de verdad que me bendice en gran manera, porque ellos estaban pasando un momento en el que los estaban presionando, en el que estaban
tratando por todos los medios de callarlos, porque los amenazaron para que no hablaran, para que no enseñaran. Les intimaron, dice. Y yo, fíjense, esta palabra de intimaron lo veo ya como una amenaza un poco más fuerte. Cuando les dicen, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y ellos le dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aprendimos del Señor Jesucristo todos los milagros que hizo y aprendimos que mayores obras que Él haríamos, entonces eso es lo que estamos haciendo. Eso le quisieron decir. Entonces viene, vámonos al versículo 23, y le dice, bueno, ustedes pueden leer ya en sus casas, en sus momentos de estudio, pueden leer todo el capítulo y van a ver que es maravilloso realmente. Yo sé que muchos han leído Hechos, pero esta lectura nos anima cuando nosotros pues sabemos que tenemos que acudir al llamado de anunciar y pasamos algún tipo de dificultad, pasamos algún inconveniente, pasamos presiones que a veces nos quieren desanimar, pero esas lecturas nos motivan para que nosotros nos fortalezcamos y sigamos haciendo a lo que Dios nos ha llamado. Vamos al versículo 23. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Bueno, fueron a su comunión, fueron de sus hermanos. En un momento difícil, por eso somos el cuerpo de Cristo, porque nos apoyamos unos a otros. Entonces vienen y ellos van a donde los demás creyentes, Pedro y Juan van, los liberan y van a donde los demás creyentes. Y el versículo 24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos llegan a su comunión, llegan a donde sus demás hermanos y a una voz. Y eso, fíjense, porque esto es el resultado de lo que ellos atrás habían estado viviendo, que ellos estaban unánimes juntos y que tenían todas las cosas en común. Y todos en un mismo pensar y en un mismo sentir elevan una oración a nuestro Dios Todopoderoso. Y a mí me maravillaba cuando leía cuál era la petición de ellos. Váyanse al versículo 29. Perdonen que lo lleve así un poquito rápido, pero quiero enfocar cuál era la petición de ellos. Versículo 29. Ellos oran a Dios, magnifican a Dios en su oración y de repente le hacen una petición concreta. Y le dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos no fueron y le dijeron, mira, Padre, que estamos siendo perseguidos, que nos están llevando a la cárcel, que nos están amenazando, escóndenos, por favor. Y no dijeron eso, o libéranos de este llamado al que hemos acudido. No le dijeron eso. Le dijeron, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y así fue. Porque dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos a desbordar. Ellos empezaron a manifestar y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Exacto. No se callaron. Ellos no dejaron de anunciar lo que habían visto y oído. Ellos sabían que había mucha gente necesitando poder recibir la salvación que había sido disponible a través de nuestro Señor Jesucristo y que ahora ellos habían sido enviados a anunciar sobre esa salvación, como ahora nosotros hemos sido llamados a anunciar también esas buenas nuevas.
a hablar de ese milagro maravilloso que ustedes han sido parte, que han recibido en su vida, que ahora Dios ha creado una nueva criatura en nosotros y que hay una oportunidad de salvación por gracia, sin hacer nada, una salvación que ha llegado gratuitamente a nosotros. Ahora la gente necesita escuchar ese mensaje, necesita escuchar esas buenas nuevas. El mundo está siendo muy oprimido por el adversario. La gente cree que es la voluntad de Dios que estén enfermos. La gente cree que es la voluntad de Dios que tengan dificultades en sus finanzas. Ellos creen que Dios los está probando. Cuando realmente nosotros sabemos que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Para eso lo envió Dios. Es necesario que anunciemos lo que hemos visto y oído, todo eso que nosotros hemos conocido a través de la palabra, de cuán grande es el amor de Dios, de cuán grande es su misericordia, de que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Esto trasciende, mis amados hermanos, fronteras. Este mensaje trasciende denominaciones. Aquí no es porque fulano sea de fulano sea de o de este otro grupo. Aquí es que Dios dio a su Hijo unigénito para todos sin excepción. Aquí no hay distinción. Aquí no hay excepción de situaciones. Aquí es que el requisito es que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Y nosotros hemos sido llamados a anunciar esas buenas nuevas. Estamos en un momento en el que el adversario ha tratado de menguar la comunión. Sin embargo, le doy gracias a Dios por hacer disponibles los medios electrónicos, por hacer disponibles las redes sociales, el internet. Hay una gran, al contrario que el adversario creyó haber disminuido la comunión, por el contrario me bendice ver cuánta abundancia de palabra ha visto, cuántos ministros, cuánta gente con el corazón de querer servir a Dios se ha tomado en serio la tarea de difundir la palabra. Pero ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Personalmente, hagámonos esta pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy anunciando las buenas nuevas? ¿Estoy dando a conocer todas las maravillosas obras de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial? ¿Estoy dando a conocer el camino que es nuestro Señor Jesucristo y que a través de Él llegamos al Padre? ¿Estoy dando a conocer que la salvación es por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe? ¿Estoy dando a conocer a mi Padre? Esas son preguntas que nosotros debemos hacernos cada uno. Sigamos viendo, porque ellos, a pesar de la obstaculización y de la presión que estaban pasando, no dejaron de anunciar. Dice que fueron y hablaron con denuedo la palabra. Veamos otro ejemplo aquí mismo. Vayan al capítulo 5, ahí mismo donde estamos. No nos vamos a mover mucho por ahorita. Hechos capítulo 5. Entonces, el resultado de la firmeza de ellos, el resultado de mantenerse, fíjense, hablando con de nuevo la palabra, de estar unánimes, de que tenían todas las cosas en común. Dice en el versículo 12 del capítulo 5, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Así es, cuando nosotros tomamos la determinación de agradar a Dios y de fiarnos en su palabra, Él nos da el favor ante los demás, sin que nosotros lo busquemos. Es Él el que nos lo da. Él nos da gracia ante los demás y buena opinión ante los hombres. Y dice el 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.
Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ellos estaban haciendo su trabajo. Ellos estaban anunciando la palabra. Ellos estaban enseñándole a la gente, y el resultado era de que los que creían en el Señor aumentaban más y seguían números así de hombres como de mujeres. Ese era el resultado, que había más gente que creía y que se añadía. Y entonces nosotros queremos ver milagros, queremos ver señales. Todo esto viene a raíz del trabajo, del mantenerse firme. ¿Por qué? Porque mire que habían llegado al punto de que muchas señales y prodigios se hacían por mano de ellos, de tal manera que dice que sacaban los enfermos a las calles para que al menos la sombra de Pedro cayese sobre ellos. ¿Por qué creen? Porque bueno, por lo menos posando la sombra sobre ellos, la gente se sanaba. Estos hombres eran hombres extraordinarios, como lo somos cada uno de nosotros. Porque el mismo Espíritu Santo, la misma medida de fe que le fue dada a ellos, es la que nos ha sido dada ahora a nosotros. La misma palabra, aún nosotros, fíjense, tenemos también el ejemplo de ellos para aprender. Tenemos las cartas escritas por Pablo y por los otros apóstoles. Entonces, nosotros también tenemos todas las herramientas con las cuales ellos contaron para poder hacer todo esto. Entonces no hay así como que nosotros podamos decir, no, pero es que eran los apóstoles que vivieron de cerca del Señor Jesucristo, entonces por eso ellos podían hacer. No, nosotros también hemos sido equipados con todas las herramientas que ellos tuvieron disponibles. Tenemos Espíritu Santo, y recuerden que ese es el poder que necesitamos. Solamente hay que ponerlo en acción. Vamos, sigamos viendo. Vámonos entonces al versículo 17. Sigamos leyendo ahí, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, ¿qué le dijo? Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ellos fueron llevados presos nuevamente. Los saduceos, el sumo sacerdote, todos los que estaban con él, motivados por los celos. Otra vez más, otra característica otra de los frutos de la carne. Entonces les dice, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero bueno, Dios que les había encomendado, los había llamado a anunciar, los libera, porque así es nuestro Padre. Él no nos manda a hacer algo y nos va a desamparar. Él siempre va a estar respaldando nuestros pasos cuando son conforme a su voluntad. Entonces, bueno, llega el ángel, lo saca y le dice, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vean que no los mandó a huir. No los mandó a huir, no les dijo vayan y escóndanse o ya no hablen, no les dijo nada de eso. Les dijo que fueran y que anunciaran las palabras de vida. Todas las palabras de esta vida, les dijo. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Bueno, obedecieron, fueron y hicieron tal como les había sido dicho. De mañana, tempranito, ya estaban en el templo y estaban enseñando. Mientras tanto, fíjense, llegan los principales, llega el sumo sacerdote, convocan a los del concilio, a todos los ancianos, bueno, vuelven a llamar a toda la crema y nata de ese tiempo. Y ni siquiera se habían dado cuenta que Pedro y Juan ya no estaban en la cárcel. Llegan y vuelven y empiezan a decir que qué van a hacer. Le dicen al jefe de la guardia que vaya y le dicen perdón a los alguaciles que vayan y que los saquen de la cárcel, que los lleven a ellos, y entonces llega el aviso y le dicen, no sé,
Dice, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie y nadie se dio cuenta. ¿Cómo es que no están adentro? Bueno, esos son los milagros maravillosos de nuestro Padre. Pero viene y entonces le llega el rumorcito a ellos y les dice, están en el templo enseñando. Váyanse al versículo 26. Versículo 25. Ahí mismo donde estamos, versículo 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. Aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Están haciendo lo contrario a lo que les han dicho. Pero bueno, ellos estaban decididos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso ya lo vimos anteriormente. Entonces fue el jefe de la guardia, aquí como que venga el jefe, el director de la Policía Nacional Civil, así se llama en El Salvador, como que venga el director de la policía, como que venga el ministro de la defensa por su uso, porque ya le dijimos que debe estar predicando y lo sigue haciendo ya. Entonces, bueno, viene el mero mero, y entonces dice que fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¡Ay! Nos están echando la culpa a nosotros de la crucifixión de ese hombre. Pero les dicen, imagínense las palabras que usan. Nos mandamos estrictamente, les dicen, que no enseñar. O sea, estás desafiando la ley, estás cometiendo desacato, están desobedeciendo. Vean el versículo 29, qué maravillosa respuesta. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, ustedes nos mandaron que no enseñasen, pero recibimos el mandato de Dios por parte del ángel de qué? De que fuéramos y anunciáramos todas esas palabras, todas las palabras de esta vida. Ustedes nos mandaron que no enseñáramos, pero Dios nos mandó a que enseñáramos. Entonces, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice en el versículo 33 que ellos oyendo eso se enfurecían y querían matarlo. Sí, tanto era su enojo. Nosotros sabemos quién estaba orquestando todo este plan maligno detrás de ellos. Sabemos que no eran ellos, era el adversario tratando de callar a los apóstoles, tratando de callar a todos nuestros hermanos de esa época. Pero no lo logró. No lo logró porque vamos al versículo 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, convinieron con un hombre que se llamaba, con un fariseo llamado Gamaliel, con este es el que dice el versículo, que convinieron, los del concilio, todos los que estaban reunidos, convinieron con él y llamando a los apóstoles, oigan, después de azotarlos, hoy no solamente los soltaron, que solamente que los habían llevado presos, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Claro, no tenían motivo para tenerlos presos, pero aún así los azotaron. 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es maravilloso poder ver esos versículos. Decía tío Memo de que si siente que el corazón se te va a salir porque tienes que decirlo. Eso hablaba con respecto a la operación de la manifestación. Yo leo estos versículos y siento que el corazón se me va a salir. Siento que la voz se me pone ronquita del gozo que siento leyendo esto, viendo el gran ejemplo que nuestros hermanos del primer siglo nos dieron. Quiso callarlos el adversario. Si nosotros seguimos leyendo
en los siguientes capítulos, vamos a ver que el libro de Hechos está lleno de relatos en los que muchas veces ellos padecieron tribulaciones, ellos padecieron persecución, ellos tuvieron muchos obstáculos, pero a mí me bendice la determinación, la convicción de esta gente, el amor y el compromiso hacia hacer la voluntad de Dios, a cumplir su ministerio. Ellos no cesaron. Esa gente acababa de ser azotada. ¿Y saben qué? Salieron gozosos. Pero porque Dios era su fortaleza. Porque conocían la palabra. Porque sabían todas las promesas y conocían la fidelidad de Dios a cumplir esa palabra. Por eso ellos no salieron desmotivados. Por eso ellos no se desanimaron. Al contrario, dice que todos los días en el templo y por todas las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No tenían una tarea fácil. Muchos de nosotros hoy en día, fíjense, tenemos demasiadas dificultades. Pasamos por muchos tipos de obstáculos. Gracias a Dios que, bueno, ahora en nuestro tiempo ya no se vive que vengan a sacarnos casa por casa, que arrastraban a los creyentes, que los llevaban presos, que fueron esparcidos, pero aún así, aun cuando ellos fueron esparcidos, ellos iban a predicar la palabra en las diferentes ciudades a donde los habían esparcido. Pablo, el apóstol Pablo, un gran ejemplo para nosotros en muchas cosas, que como todo ser humano se equivocó, cometió un error, pero ¿saben qué? Él no dejó de hablar la palabra. Aún en sus últimos días, él estuvo anunciando. Cuántas cartas maravillosas nosotros ahora tenemos disponibles, gracias a la inspiración que Dios le dio, pero también al compromiso que este hombre tuvo con Dios, de hacer su voluntad, de hablar su palabra. Yo me pongo a pensar si muchos de esos hombres se hubieran quedado callados. Sé que nuestro Padre Celestial siempre hubiera levantado otros ministros, pero doy gracias a Dios también por el compromiso, el amor y el fervor que todos esos apóstoles, que todos esos discípulos del tiempo antiguo tuvieron. Y también le doy gracias a Dios por el amor y el compromiso que muchos ministros hoy en día tienen en los diferentes lugares del mundo. Allá en Argentina, allá en Venezuela, en Estados Unidos, en España, en diferentes lugares del mundo donde hay hijos de Dios, donde ahí hay gente comprometida. Aquí en El Salvador hay muchos hermanos nuestros que admiramos y a los que agradecemos por su amor y su compromiso de estudiar la palabra y enseñárnosla. Imagínense si de repente todos nos desanimáramos por los obstáculos que nos pone el adversario y dejáramos de anunciar. Y toda esa gente que necesita oír de la palabra de Dios, que necesita ser consolada, porque el que hurta, mata y destruye es el adversario y lo hace, y hace genial su trabajo. Pero la gente ya está cansada de malas noticias, ya está cansada de rumores, ya está cansada de oír cómo situaciones y pandemia, guerras, pobreza pueda predominar en el mundo. La gente necesita oír de esa bendición que nosotros tenemos, necesita oír las buenas nuevas, que el milagro del nuevo nacimiento ha sido disponible, que podemos creer, confesar que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Y gratuitamente somos salvos. Aunque a la gente a veces le parezca algo difícil de creer, porque saben, estamos acostumbrados, nuestra sociedad está acostumbrada a que todo tiene un costo y cuando nos dicen que algo es gratis nos parece sospechoso. Estamos acostumbrados a eso. Pero exponiéndole a la gente la palabra, vamos a poder mostrarles con exactitud, van a poder darse cuenta y van a poder ser partícipes y añadirse a la iglesia. La gente necesita escuchar esa palabra, necesita saber que Dios está reconciliando por medio de nosotros al mundo, como si Dios rogase, dice la palabra. Imagínense qué tan comprometido y amoroso debe ser nuestro servicio, que es como si Dios rogase, porque nos ha nombrado embajadores en nombre de Cristo.
Eso era lo que Pedro anunciaba. Eso era contra lo que la gente peleaba. Imagínense, vean, vayamos un poquito atrás aquí en Hechos, en uno de los discursos de él. Yo les decía, hay muchos más ejemplos, pero no los podemos ver. Sin embargo, no, los pueden estudiar ustedes en su casa, pero hay muchísimos ejemplos en la que la palabra respalda de gente que tuvo dificultades, pero se mantuvo firme anunciando las buenas nuevas. Vayan a Hechos capítulo 2, versículo 36. ¿Qué era lo que Pedro predicaba? ¿Saben qué predicaba? Que Jesús es el Señor. Lo mismo que Pablo nos dijo allá en Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vean, ¿qué dice Hechos 2:36? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué habla? Jesús es el Señor. Dios le hizo Señor y Cristo. Una de las partes que nosotros hemos aprendido en Romanos, él estaba hablando palabra de salvación para esa gente. Vayan al capítulo 3, versículo 15. Y les dice aquí, y matar, ahí aquí está dándole testimonio está dando testimonio en el templo. Y les dice, mas vosotros, 3, 14 y 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matáisteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Eso era lo que ellos habían visto y oído. Y eso es lo mismo que nosotros hemos visto, hemos conocido y experimentado. Allá les está diciendo a quien Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí les está diciendo a quien Dios ha resucitado de los muertos. Lo que tenemos en Romanos 19:10, cuando dice, en Romanos 19, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pedro estaba enseñándoles palabra de salvación a esta gente. Eso era lo que les estaba enseñando. Vayan ahí mismo en Hechos, al capítulo 10. Hechos, capítulo 10, y vamos a ver del versículo 36 en adelante. Hechos capítulo 10, versículo 36. Miren que no los he hecho andar de allá para acá. Bueno, sí, pero siempre en el libro de Hechos. Hoy no hemos recorrido toda la Biblia, solo nos hemos mantenido en Hechos. Hechos capítulo 10, versículo 36, en adelante. Dice 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Ministerio de la reconciliación. Acuérdense, ministerio de la reconciliación, que también es paz para con Dios. Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, dice. Este es Señor de todos. Veamos el versículo 40, porque aquí está hablando de anunciar el evangelio de la paz, pero le dice Jesucristo es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que por medio de Jesucristo es el Señor de todos. Vamos al versículo 40. Y le dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Cuál era el mensaje que Pedro anunciaba y que todos los apóstoles y que todos los discípulos anunciaban? Es que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Y que si confesamos y creemos eso, entonces somos salvos. Ese es el mensaje que ellos anunciaban, que ese es el mensaje que ellos iban por todas las ciudades enseñando y predicando. Aquí está ya en una ocasión distinta. Pedro está ante Cornelio, hablándole esta palabra de salvación. Ahora, mis amados hermanos, nosotros hemos recibido ese maravilloso llamado, que es una responsabilidad, pero que además es un privilegio enorme, porque Dios engrandeció su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Y Él le ha hecho a cada uno de nosotros embajador en nombre de Cristo.
Entonces nosotros estamos llamados a representar legalmente a nuestro Señor Jesucristo, haciendo las obras. Tenemos el derecho de hacer las obras que Él hizo, y aún mayores, dijo Él. Nosotros debemos anunciar, aún contra las adversidades, debemos anunciar esta palabra de salvación, para que haya más gente, fíjense, que pueda añadirse a nuestra familia creyente. Dios me lo bendiga, les amo a todos, les mando un abrazo fuerte en cualquier lugar del mundo donde estén.